Muy buenos días para todos. Gracias por esperarnos en línea. Mi nombre es Carol Fernández, abogada de conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y tengo el gusto de presentar hoy nuestra charla final del marco del Festival de la Conciliación para el Cambio. Nuestra charla de hoy se titula Aspectos prácticos de los mecanismos de resolución de controversias, cómo abordar el conflicto desde el problema y no desde la persona. Para esta charla nos acompaña el joven Juan Simón Larrea Cáceres, quien es estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana y miembro fundador de la Red Juvenil de Conciliación y Mediación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En el 2022 fue ganador del reconocimiento a Mejor Estrategia en el concurso de conciliación en Derecho y Mediación llevado a cabo en Bogotá. Es monitor de conciliación del Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana. Su gestión ha sido reconocida por la Federación Nacional de Centros de Conciliación en el marco del segundo Encuentro Nacional de Centros de Conciliación, realizado a finales de junio en Bogotá. Es un honor tenerlo en nuestra charla el día de hoy. Juan Simón, adelante. Muchas gracias, Carol. Muy buenas tardes, buenos días a todos los que nos acompañan. Es un saludo muy especial el que les comparto. No solamente porque es fascinante hablar sobre los mecanismos de resolución de controversias, sino porque hay muchas cosas, muchos aspectos puntuales y particulares, muchas situaciones que se salen de la ley, que se salen de la práctica, que se salen de el derecho puro o el contrato, en el caso, por ejemplo, del compromiso, de la cláusula compromisoria en el arbitraje o del pacto de conciliación, sino que son cosas únicamente atribuibles a las habilidades blandas y a las personas como tal. Entonces, esta conferencia me gustaría encaminarla en un aspecto muy puntual, y es cómo la diferencia en la persona puede cambiar el éxito de una conciliación. Y también cómo poder sacar claves y herramientas prácticas para que el día de mañana no abordemos los conflictos, situaciones que indisponen a las partes, desde el problema, sino desde la persona, sino desde el problema. ¿Y qué es lo que pasa? Y damos inicio con lo siguiente. Es bien sabido que el ser humano no solamente es un ser racional, sino que a veces, por antecedencia de la herencia propia, pues conocemos que el ser humano puede tener un elemento límbico o un cerebro límbico. Lo que dice la psicología moderna sobre el tema es que al final del día puede tener comportamientos asociados con la supervivencia o prácticamente animales. Animales no en el sentido bestial, sino en el sentido que las personas son susceptibles primero al entorno, segundo a las amenazas, tercero a la percepción y cuarto a cómo uno ve e interpreta las imágenes. Y hay un refrán muy chistoso que dice que no se tiene que juzgar un libro por su portada. Pero entonces, ¿para qué es la portada? Y aquí vamos al primer punto de esta conferencia. El aspecto físico, cómo llegar a saludar, bien sea frente a una amigable composición o a una conciliación, en el escenario del Festival de Conciliación. Cuando llegan las partes van a llegar ya conociéndose naturalmente porque surge de un problema, bien sea una situación contractual o una situación extracontractual que quieren someter a la conciliación, pero el primer juego con el que van a llegar en materia de, por ejemplo, cuantías elevadas, es el abogado o la abogada. Y la psicología moderna, y ese es un estudio que se le atribuye al profesor John Armour, decano de la Facultad de Oxford, y es el siguiente. Los abogados y las abogadas son las armas del pleito. Y hay una frase que dice que el abogado es como la bomba atómica. Todo el mundo quiere tener uno, pero nadie quiere usarlo. Y muchas veces en el ejercicio de la conciliación o de las negociaciones, ni siquiera la conciliación, pensemos en las negociaciones anteriores,
a la celebración de un contrato, por ejemplo. El abogado materializa el arma que quiere llevar la parte a conciliar. Y si no usamos el término arma, si no usamos la herramienta, pues entonces, ¿qué es lo que buscan? Una postura impositiva, una postura diplomática. La vestimenta, una vestimenta acorde al sector. Imagínense esto. Es bien sabido que hay una pelea entre los que queremos usar corbata y los que no queremos usar corbata. Pero el estudio va mucho más allá. Depende del sector al que uno vaya a representar. Hay costumbres de vestimenta. Por ejemplo, el gremio financiero es un gremio que se caracteriza por la corbata. Directivos bancarios, directivos de aseguradoras a nivel nacional e internacional. Entonces, de entrada, cuando uno va, por ejemplo, a realizar una negociación frente a una entidad bancaria o va a conciliar con una aseguradora, de entrada uno tiene que pensar, por el sector yo voy con corbata. Pensemos entonces en el sector ingeniería, construcción y arquitectura. Esos son peleados con la corbata desde toda la vida. Uno va con camisa para los hombres y pues las mujeres tradicionalmente no usan corbata, pero por ejemplo blazers, por ejemplo trajes de 2 piezas, los tacones o las faldas también pueden hacer sus veces de corbata. Un pantalón, en el caso de una mujer, por ejemplo, puede ser el efecto no corbata en un hombre, y una falda larga, por ejemplo, puede tener el efecto corbata. Esto es psicología de la vestimenta. O pensemos entonces la formalización frente a un freelancer o un youtuber. En ese gremio, por ejemplo, ya la corbata o la seriedad excesiva la relacionan con lo aburrido, y es normal porque es un mundo de creatividad, o de diseñadores, o de creadores de contenido, o personas que se muevan en ese mundo que es tan diferente, pues entonces la vestimenta puede causar un impacto negativo. Y esa es una de las primeras claves, la vestimenta, que va más allá de la corbata o no la corbata, o la seriedad o no, sino primero es el sector al que me voy a dirigir. Y es una cosa muy simpática que uno se nota entre también el gremio de abogados conciliadores y el gremio de los abogados árbitros. Eso sí, es corbata para todo lado y el manejo del título doctor en el arbitral, lo cual es una costumbre que todos hemos tenido que vivir o ser víctimas. Y en la conciliación somos personas, one on one, nombre propio. Segundo elemento, la psicología del color. Por más que no parezca, es algo que lamentablemente las personas todavía no han usado, pero tiene efectos reales al momento de uno presentarse a una audiencia o acercarse frente a un mecanismo de resolución de controversias, como una mediación o como una amigable composición. Y es que el color despierta ese cerebro límbico que hemos venido hablando, despierta esa percepción de peligro. La rueda del color existe, que es una herramienta para lograr ver contrastes, por ejemplo, en el marco de la pintura. Pero la rueda del color es una herramienta que yo uso todos los días cuando tengo una audiencia de conciliación, cuando voy a asistir a una audiencia de arbitraje, en la que pienso cómo voy a causar una imagen atractiva a las personas. Por ejemplo, el amarillo es un color que por esencia las personas la relacionan con el hambre. Es un color que no se debería usar en un escenario serio, porque el color amarillo cansa a la vista. El color amarillo es un color donde una persona que vaya a dirigirse a un público o montar un amarillo va a causar un cansancio ocular y las personas van a empezar a tener herramientas para disociarse, que es algo de lo que no se habla, pero es importante. El verde, el azul, a veces pueden ser colores políticos y por antonomasia los favoritos de varios partidos políticos. Busquen logos de partidos políticos que no tengan el azul o el rojo o el verde. Casi no los hay. Y en Estados Unidos, los presidentes de los partidos usan los colores atribuibles, por ejemplo, a sus partidos. El rojo y el azul tradicionalmente siempre. En eventos frente al Congreso y en eventos de campaña. A los demócratas y los republicanos usan el azul y el rojo. En una audiencia o en un momento de abordar el mecanismo de resolución de controversia que vayamos a preferir, de entrada uno tiene que pensar en un color que vaya a atraer la atención de las personas. El verde, el azul o el rojo.
que para mí son mis favoritos, o el morado, que también se extrae de esos colores, pero nada que vaya a ser muy llamativo, nada que pueda causar el cansancio en la vista del otro. Uno estudio en la Universidad de Montevideo demuestra que el éxito en las audiencias puede iniciar con la empatía al color de las personas. ¿Y en qué sentido? Cuando van dos o más partes, el mismo tono del traje, el mismo tono de la blusa, el mismo tono de la corbata, si es que hay, por ejemplo, sector financiero, el mismo peinado, son herramientas que con base a estudios que fueron realizando, imagínense que hay una mayor empatía porque la contraparte siente una conexión entre las partes. Por eso cuando va a haber una especie de audiencia es mucho más grato que las partes vayan con elementos similares, porque ya no van como individuos, sino como van representantes en conjunto del conflicto. Y eso es algo de lo que no se habla y no se enseña. E implementar estas herramientas por estadística y por psicología es muy positivo. Vamos entonces, habiendo abarcado el rol de la vestimenta, el color, ahora hablemos de mis favoritas, y es la habilidad blanda para luego entrar de pleno en cómo abordar el problema con todas estas herramientas. Las habilidades blandas son, y acá no quiero repetir el discurso y la repetidera, y es que es lo más importante, y es no, porque las habilidades blandas no son habilidades, sino son técnicas, son las técnicas blandas. ¿Por qué son técnicas? Porque son fórmulas, claves que determinan el éxito. Eso no es de empatía, de que no, este man habla muy chévere, vamos a mandar. No, eso no funciona. O no, sabe cómo cautivar al público, cosas por ese estilo. No, eso no funciona. Las habilidades blandas no es algo con lo que se nace, es algo que se construye. ¿Y cómo se construye? Primero, se construye a través de la lectura. Hay libros diseñados, ganadores de premios, por ejemplo, premios del New York Times, premios Pulitzer, que están enfocados a que las personas aprendan su contenido. Por ejemplo, uno que todos hemos escuchado, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Daniel Crane. Ese libro es una biblia para saber cómo llegarle al otro, por formas muy sencillas como los gestos, la atracción, apelar al egoísmo personal que tenemos cada una de las personas. Libros como, por ejemplo, Las 48 leyes del poder. Libros como, por ejemplo, El talento mueve al capital, que es de la editorial Pearson y de dos autores que son autores de Holanda. Libros como, por ejemplo, Getting to Yes, de Uri, uno de los mayores investigadores y negociadores del FBI, que da clases de negociación y técnicas de negociación en la Universidad de Harvard. Son libros que en común tienen tres cosas puntuales. Primero, reconocer que el ser humano es un ser humano egoísta, individualista. Pero ¿qué me quieres decir, Juan Simón? ¿Cómo así? Si es que la esencia de los mecanismos de resolución de controversias es la solidaridad. Sí, pero ¿cómo puedes llegar a esa solidaridad? Miren el primer punto. El ser humano es un ser humano que se ama a sí mismo, que es egoísta, que busca sus principales intereses, que le encantan los cumplidos, que le encanta ser el centro de atención. Y por más controversial que sean esas afirmaciones, piensen ustedes lo siguiente. Pero cuando una persona le dice a otra, oye, mira, me gusta mucho tu corte de pelo, oye, mira, me gusta mucho cómo estás vestido, cosas así puntuales, las expresiones microfaciales cambian en lo absoluto y te ganas a la persona. Hay personas que al entrar a una sala se ganan el odio del resto por solamente cómo los miran. Y se vuelven conversaciones del día a día. No es que mira que tengo cara de tal cosa, que todos sabemos que es, que dice, no, mira, tengo cara de tal. No, mira, oye, yo pensé que cuando te conocí tú me odiabas porque me veías mal. Y responde, no, es que esa es mi cara de siempre. Estas son las verdaderas técnicas de cómo llegar a las personas. Y son cosas que todos ustedes se sienten identificados porque lo han conversado alguna vez.
Y todos los días se conversan, no, mira que esta persona tiene una cara de tal, no, mira que esta persona es, mira mal a todo el mundo, es mal mirada tal, jajaja, riámonos, es un chiste, pero lo importante de esto es que eso ya programa a las personas y programa, y es una programación neurolingüística que fluye y fluye y fluye. Y el día de mañana frente a una audiencia, si llega el abogado creyéndose la última Coca-Cola del desierto, ya empieza a haber un juego de rivalidades. Entonces, y eso pasa mucho entre gestores del conflicto y entre asesores del conflicto, los abogados. No, este tipo como que tiene una prepotencia marcada, listo, vamos a sacarle la piedra porque es temperamentario, y hay un refrán que me van a perdonar el francés, pero dice, y es muy válido, el que se emputa pierde. Y sí, el que se enoja pierde todos los cabales, y el que se enoja pierde el control, cede, se frustra, le golpea la pared, y esas son las técnicas más peligrosas de una persona al momento de afrontar un conflicto. El perder el control, perder los cabales, eso es meterse un tiro en el pie. Y no es peligroso por la persona, porque quienes vieron esta conferencia y que nos están acompañando, ya saben esas herramientas que nadie las habla, pero que todo el mundo las siente, y que nadie las habla en escenarios serios, sino que son conversaciones de cóctel. Que las conversaciones de cóctel siempre van a ser esa puerta para conocer a las personas fuera de la máscara del rol del abogado, del gestor de conflicto, del árbitro, del mediador, sino son las personas con la pureza, con lo que dicen y lo que piensan. Y por eso el lobby es tan importante. Los cócteles, las conferencias, los talleres son súper importantes porque uno va a ver el interés de las personas, las frases con las que se ríen de los exponentes, las ideas que rechazan o que critican, y ya con eso uno va viendo y va estudiando a los seres humanos. Uno piensa realmente que los foros, que los paneles, que los talleres son aburridísimos, y sí, hay algunos que los expositores no saben qué están diciendo, y no solamente eso, lo hacen con la mayor falta de emoción que pueda existir, imagínense ustedes. Y lo hacen desdeñablemente y lo hacen solamente como por cumplir con el rol. Pero los interesados van a ser los espectadores, el público. Y ya uno sabe cómo identificar a los que asisten, porque generalmente son abogados, gestores del conflicto, árbitros, conciliadores, amigables componedores, que al momento de resolucionar los conflictos, pues uno entonces ya se los identifica qué tipo de material consumen, porque eres lo que consumes. Tenlo claro siempre y te lo digo a ti que estás viendo esta conferencia, que estás sentado, que estás parado o parada, pero tú eres lo que consumes. Tú eres el material que lees, tú eres las conversaciones que tienes, tú eres las ponencias a las que vas, tú eres las exposiciones a las que asistes, tú eres el material. ¿Y por qué? Porque así como tú eres, los demás pueden percibir qué tipo de material consumes. Y aquí va a un cuarto punto. El lenguaje técnico en las áreas de la resolución del conflicto. En el mundo bancario, en el mundo freelancer, en el mundo diseñador, en el mundo arquitectura, en el mundo médico, lo que caracteriza, igual que en el mundo jurídico. No nos vamos a hacer los que no somos iguales. Pero cada oficio y cada profesión tiene un arte de lenguaje, una técnica propia. Ustedes han visto que los médicos cuando hablan entre ellos nadie los entiende. Igual que los abogados, somos aburridísimos en un evento solo de abogados. ¡Qué pereza! El latinajo, qué pereza los términos. Entonces nadie nos entiende. Y claro, si es que vamos a un cóctel de abogados o una cumpleaños donde uno es abogado y van todos los abogados y nos sentamos a conversar, pues va a ser una conversación jurídica muy marcada y qué pereza. Los ingenieros igual, con plataformas de diseño, con términos propios, chistes internos de la profesión. Y eso hace que cuando una de las partes que está en el conflicto, por ejemplo, imagínense esto, por ejemplo, los profesionales pueden tener problemas en sus labores profesionales, por ejemplo, un médico por un tema de responsabilidad civil médica,
un ingeniero por un tema de error de diseño, un arquitecto, etcétera, lo mismo, en falla de construcción, lo que sea. Pero también pueden tener problemas personales. Me he hecho que con otro señor y tenemos que conciliar, incumplí un contrato de compraventa de una casa que quería comprar, tema de vicios ocultos, tengo un tema, no sé, estoy en obligaciones credenciales, vamos a renegociar o a conciliar con la entidad financiera un nuevo acuerdo de pago, lo que sea. Pero cuando uno es abogado, uno va a tener clientes de toda naturaleza. Y uno va a estar con personas de todos los gremios y de todas las áreas, de todos los sectores. Y uno va a empezar a pegarse conductas, comportamientos, palabras, refranes, frases de ese tipo de gremios. Y uno ya más sabe cómo hablan los médicos, cuáles son las terminologías favoritas, sí, cómo se desarrolla. Y uno tiene que empezar a ser muy atento en esas interacciones, porque si el día de mañana uno, por ejemplo, que es abogado de entidades financieras, de entidades aseguradoras, de entidades constructoras, personas jurídicas naturales que se dedican al tema, y el día de mañana uno va a conciliar con otro cliente, pero la contraparte es de esos gremios, pues uno ya sabe cómo van pensando. Y uno emplea la imitación en el vocabulario. Y si es que yo, por ejemplo, el día de mañana soy abogado de una aseguradora, por ejemplo, y voy a conciliar un tema con una víctima en un tema de responsabilidad civil médica, por ejemplo, y la víctima es, no sé, de profesiones ingeniero, o incluso es freelancer. Cuando lleguemos a la audiencia de conciliación, por más que mi apoderado sea pues el médico de la aseguradora, no importa. Pero, ¿qué pasa si yo llego a esa audiencia usando frases del común, usando el o sea, usando el ajá, frases completamente antitécnicas y casi que informales? El otro abogado va a decir, este tipo no se está tomando la seriedad del mundo. Pero el freelancer o el diseñador o el influencer, lo que sea, va a sentir una increíble empatía conmigo. ¿Por qué? Porque esa es su vida. Y así se inspira y así saca contenido, y cuando se reúne con su gente en esas reuniones que hace TikTok, que hace YouTube, en esos YouTube Week y premios TikTok y BMAs y la industria de la música y la industria del entretenimiento, tal, así se mueve. Entonces, subconscientemente, él va a decir, este tipo más que abogado parece un ser humano, un tipo empático, alguien que le entiendo, que lo entiendo, porque fíjense una cosa muy importante, cuando uno está en un escenario de negociación o de gestión de conflicto, si solamente los abogados hablan, se entienden entre ellos, y las partes confían plenamente y ciegamente en el abogado. Pero se nos olvida que las dueñas del conflicto son las partes, no los abogados. Son las que disponen su patrimonio, el que va a reparar o va a ser modificado conforme en el acuerdo al que lleguen los abogados. Su patrimonio es el que se va a ver vulnerado. Su credibilidad, su buen nombre, el nombre del hombre, del buen nombre del hombre y de la mujer de negocios. La forma en la que lo perciben los demás. La prensa es un tema que sale a la opinión pública, que esa nos devora a todos. Ese es uno de los problemas. Entonces, imagínense ahora este argumento cómo viene siendo. Si la parte que es la dueña del problema confía ciegamente del abogado y todos somos egoístas, el abogado es egoísta. Y al abogado le importan sus honorarios, sí, también el problema y la confianza con la víctima, sí, sí, pero al final del día llegar a la casa y decir, bueno, salió otro chicharrón, no era mío, le ayudé en lo que se podía, y luego, que si uno manda un concepto, inclusive, salga, la obligación del abogado desde medio no da resultado, por lo tanto, lo exoneramos de responsabilidad, el famoso disclaimer, que todo el mundo lo usa, que refleja eso.
Yo voy a hacer todo lo posible, voy a investigar y voy a partirme la espalda día y noche para sacar el mejor concepto y para ayudarte a ti, cliente o usuario, consultor jurídico, lo que sea, para hacer lo mejor posible, pero si sale algo mal es problema tuyo, no mío. Y con esa perspectiva vamos a la audiencia de conciliación o al arbitraje o a la audiencia de amigable composición o a la mediación y miren cómo están los intereses contrapuestos. El dueño del conflicto y el dueño del problema va confiando en el abogado. Y el abogado dice, sí, yo voy a hacer todo lo posible para que esto salga bien. Y si no sale bien, igual me pagan. Pero si el abogado, uno de los abogados, no se centra en el otro, sino que se enfoca en la parte, por ejemplo, en este caso ficto que les pongo, del abogado del médico de la aseguradora que está conciliando con la víctima, que es una persona que por su gremio y por su círculo social y por su arte u oficio está encaminado a la informalidad verbal y a la informalidad vestimentaria, etcétera, que es posible que incluso vaya a lo dice con una camiseta, que hoy en día, tú ves que un TikToker ya no usa saco ni camisa, ¿no? Usa la ropa de sus amigos y son los famosos aesthetics. No, que estoy muy aesthetic. Es decir, estoy muy fuera de lo común. Van hacia las audiencias. Y es cierto, porque los he visto. Y el abogado que llegue entonces a empezar a imitar ese comportamiento y a imitar las palabras que usa, en este caso, el freelancer, el influencer o el TikToker, o los gestos, el man o la vieja van a decir, entiende a ese tipo y hace lo que quiere. Y el abogado, del abogado del TikToker freelancer Instagramer, súper serio, con su corbata inclusive, va a decir como, no, seriedad pura, ¿qué es esto? Va a irse con su terminología jurídica y va a causar una barrera, un aislante entre lo que siente el dueño del conflicto y lo que quiere su representante. Y el representante, y de hecho, imagínense que me pasó en una audiencia de conciliación lo siguiente. Yo era gestor de conflicto. Llega una víctima que fue atacada por un perro. Típico caso de responsabilidad del hecho de las cosas. Y yo, claro, tuvo que ir a la clínica y el dueño del perro era un médico. Y cuando la ataca, fue el médico, se la lleva a que le pongan puntos y él hace la curación. Y por más que hizo la curación, ella fue al consultorio jurídico. Y ella solicitó, dentro de las pretensiones, solamente una. Contratar un etólogo para el perro. El etólogo es el psicólogo canino. El psicólogo de los animales se llama etólogo y lo que hace es corrige el comportamiento de un perro. Y cuando yo vi eso, yo dije, yo creo que le dije a un amigo como, oye, mira que me acaba de llegar esta vaina, ¿qué es esto? Y me dice, no, pero métele ahí daño emergente, lucro cesante. Y yo, espérate. ¿Solo quieres meter tú porque vas a ir asesorando a ella en la conciliación como su abogado? Es porque es lo que realmente ella quiere. No, pero es que si no hay pretensiones pecuniarias, entonces ¿qué sentido tiene? Ah, o sea, tus intereses es lo pecuniario. Por más que en consultorio jurídico uno no puede sacar ni para el bus, nada, porque es una labor social y eso está muy bien. Y si esa práctica empieza en escenarios muy bajos como un consultorio jurídico, donde falta experiencia, imagínense que ese sea el pensamiento que se va reproduciendo en un futuro. Y nos vamos programando. El día de mañana es ese interés básicamente que carnívoro de los abogados con los intereses monetarios. Y la víctima lo único que quería era conciliar que el médico le contrate un etólogo al perro. Eso era, nada más. Y terminó yéndose con daño emergente, lucro cesante, el etólogo y, bueno, un montón de vainas más.
¿Qué nos dice este caso que les pongo a ustedes a colación? ¿Quiénes son los verdaderos dueños del conflicto y quiénes son los que se creen dueños del conflicto? ¿Qué pasa si es que este amigo mío hubiera tomado otra perspectiva? Y en la audiencia, en lugar de enfocarse puramente en lo patrimonial, se hubiera centrado en el objeto de la audiencia, que era el etólogo, contratar a un psicólogo al perro, punto. Las pretensiones del convocante que quería, ya, se acabó, obligación de hacer, punto. Si en esa audiencia, ahí mi amigo hubiera cambiado el panorama, hubiera no solamente terminado antes, sino las partes felices. Y el abogado, inclusive el abogado del médico, dueño del perro, él pudo haber hecho algo muy interesante si hubiera visto esta conferencia antes. Preguntar en la audiencia, disculpe, señor conciliador o monitor de conciliación, lo que sea, ¿cuáles fueron las pretensiones iniciales? No, imagínense, el etólogo. Ah, y lo demás no, esto es para que surta proceso. Ok, no, ¿y eso quién lo puso? No se lo puso el abogado. Ah, mira pues. Ok, entonces eso quiere decir que si el abogado fue el que propuso la reparación pecuniaria y la víctima solamente el etólogo, el abogado del médico hubiera sido muy inteligente si hubiera centrado la conciliación en eso. No es, hay que reconocer que el comportamiento de los animales es peligroso a veces, pero se puede corregir, no maltratándolos, por ejemplo. En este caso no había maltrato animal, ni más faltaba, pero haciendo que duerman en una camita cómoda, dándole más comida, consintiéndole, llevándole a la peluquería como tal. Y si el abogado hubiera propuesto todo eso, la persona afectada, que además es animalista de convicción, perdonen ustedes, hubiera dicho, sí, eso total, y meter ahí por las pretensiones pecuniarias. No, y lo que uno usaría para reparar, en este caso, a la víctima mordida al perro, yo lo puedo usar para garantizar que vaya el perrito a un spa de perros 3 veces al año, que lo saquen a pasear, que lo consientan, niñero de perro, guardería tal. Y la víctima hubiera dicho como, sí, eso es lo que yo quería. El etólogo, un psicólogo de perros, y me fui con algo más, y es terapia conductual del perro, y mejoramiento del comportamiento del perro. Y a mí no me importa la reparación ni nada, porque como les digo, cuando esta víctima llegó, ella llegó ya con la cara bien, porque el médico fue el que le hizo la curación. Entonces, en su cabeza dijo, a mí no me interesa nada sacarle dinero a este man, sino lo único que yo quiero es sencillamente y nada más, pues ser feliz, y que su perro no ataque a más personas y que tenga un psicólogo de perros. Si el abogado del médico hubiera tenido eso presente, le hubiera salvado al médico el pago de tanto perjuicio. Y el médico igual hubiera pagado al abogado, no por las pretensiones, sino por algo previo, pero no importa, eso ya es un contrato tercero. Y el conflicto se hubiera solucionado desde el problema y no desde las personas. Desde las personas en los intereses y el conflicto desde el sentido. Si uno trata de usar las herramientas que conocemos de los otros, de cómo se comportan, de su gremio, de cómo se ven, de cómo hablan, de qué piensan, sabemos cómo poder meternos en la cabeza de los dueños del conflicto. Y apelando a sus intereses, beneficiamos los nuestros y los de nuestro cliente o nuestro usuario. Sabiendo cómo funciona el proceso mental de cada uno, que parte de la premisa en que todos pensamos igual, todos pensamos en nosotros, pues uno apela a ese egoísmo. Y por más que las ideas sean increíblemente maquiavélicas, maquiavélico en el sentido de pensamiento que tendría Maquiavelo en El Príncipe, por ejemplo,
porque son maquiavélicas, son reales. Todos las piensan, pero nadie las dice. Y por último, para ir cerrando este espacio, el que les agradezco un montón, y para que vayan a disfrutar del resto de sus días y de este viernes tan delicioso, con este clima tan espectacular, pues quiero tocar otro punto importante. Si bien mucho se habla sobre los prejuicios que puede haber en una conciliación, lo que ya uno va pensando, la relación que se fragmenta a las partes, las pretensiones nacen de los intereses genuinos de las partes, que muchas veces no son las pecuniarias. Y por qué el perdón, esto por ejemplo en la mediación, en lo penal, el perdón sincero es mucho más honesto y más buscado que la reparación pecuniaria. Y una amiga mía, que además fue mi profesora, y que la admiro y la quiero con todo mi corazón, se llama María Clara Jaramillo. Cuando ella trabajó en el Ministerio de Justicia, capacitando a nivel nacional defensores públicos para conciliaciones, ella cuenta siempre esta historia y a mí me encanta y me la tatué. Y ella dice que llega una señora siempre, todas las semanas y cada 15 días, citando a conciliar por tema de alimentos al exmarido. Y va y pide la misma conciliación, y pide la misma conciliación, y pide, y se reajusta, y sube, y baja, y cede, y mueve, e incluye, y modifica, y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre lo hace. Y claro, la defensora que llevó este caso, que le preguntó a María Clara, le contó eso, y entre las dos llegaron a una conclusión muy, muy interesante. Resulta que la razón por la cual ella siempre citaba al exmarido y él siempre iba, no era porque le interesaba reajustar la cuota, subir o bajar o modificar. Era porque única y exclusivamente ellos se querían ver. Querían hablarse. Querían saber cómo están. Y si la forma que lo hicieron era a través de este mecanismo, primero, habla mucho y muy positivamente del mecanismo. Pero segundo, lo lindo del tema es que el problema nace de la persona. Y esos son los verdaderos intereses de las partes. Y en tema de familia, eso puede pasar un montón. Que la única razón por la cual van tanto al mecanismo es para verse. Y esa audiencia puede ser mucho más fructífera que realizarla en un centro de conciliación, una conciliación, hacerla en un café, en una mediación. Hacerla en el parque en el que tuvieron su primera cita, una amigable composición. Para entender los procesos neuronales, los procesos de pensamiento de las personas, hay que entender qué consumen, qué lugares frecuentan, cuáles son sus intereses, cómo se ven sus redes sociales, para saber cómo piensan. Y si uno sabe cómo piensan, uno sabe qué es lo que buscan. Y si uno sabe qué es lo que buscan, uno satisface sus intereses. Y si uno satisface sus intereses, uno entra a la audiencia sabiendo lo que necesitan, qué es lo que proponen y es lo que van a aceptar y lo que van a firmar y todo lo que más puedan pedirle al cliente de uno al final del día es un ahorro para él y es el verdadero éxito de una audiencia de conciliación. Saber cómo afrontar el problema desde el problema y no desde la persona, no desde el ego, no desde el yo, desde el super yo y desde lo que quiero. Esas son las reflexiones que les comparto el día de hoy en esta conferencia. No les quiero quitar más tiempo, estos 40 minutos los hemos gozado, hemos aprendido, confío que sí, que los haya ayudado en una que otra cosa. Espero que usen estas herramientas y piensen siempre qué es lo que hay detrás de lo que vemos.
Y recuerden siempre una de las frases más importantes del libro del Principito. Lo importante es invisible a los ojos. Ese librito, que yo lo llevo y lo tengo en todas partes, que está acá, de Antoine Saint-Exupéry, El Principito. Un libro tan chiquito y tan infantil que tiene tanta sabiduría. Y dice eso, lo importante es invisible a los ojos. La literatura está escrita, la información ya existe. Hay que acudir a esas fuentes para impregnarse de ese conocimiento y el día de mañana poner en práctica lo que la humanidad ya ha venido hablando y sabiendo y usando. Y si tú fuiste a esta conferencia y si tú escuchaste lo que tuve que decirte, ya tienes una herramienta más que se abrió en tu cabeza para ponerla en práctica y notarás cómo cambia tu vida en un futuro y cómo vas a saber abordar los problemas desde el problema, desde los intereses, desde lo que se busca y no desde la persona, de lo que quieren, sino desde lo que también y realmente necesitan, que eso sale en el conflicto. Soy Juan Simón Larrea Cáceres, gracias por su tiempo, gracias por su espacio, gracias a Carol Viviana Pastrana, directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a Carol por la introducción que nos acompaña y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Fue un placer compartir con ustedes y espero que el día de mañana podamos tener una conversación de esa naturaleza, por ejemplo, en un escenario presencial. Mi Instagram es juancilarrea, @juancilarrea, y comparto de vez en cuando contenido de esta naturaleza por ese canal. Cuídense mucho, les deseo una buena tarde, que lleguen con bien a su casa, que lleguen con bien a sus hogares y que tengan un descansado fin de semana. Muchas gracias, Juan Simón, por tus interesantes disertaciones y por enseñarnos cómo abordar el conflicto desde el problema y no desde la persona. Gracias a todos ustedes por conectarse a nuestra charla de hoy. Esta charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.